+59 2052 0972. Recuerda, +569 2052 0972. Comunícate, opina, sugiere, comparte, comenta, denuncia. Capísima Multimedial en tus redes. Cámara Chilena de la Construcción presenta Cámara en Acción, un programa radial dirigido para difundir, comentar e informar el quehacer de la industria de la construcción, el desarrollo regional y los beneficios para los trabajadores del sector. Hola, buenas tardes y bienvenidos al programa Cámara en Acción, que es una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción, CEARICA, ya en su quinta temporada al aire. La Cámara es una asociación gremial que promueve el desarrollo y fomento de la construcción como una palanca fundamental para el desarrollo del país, además de apoyar el bienestar de los chilenos, especialmente de los trabajadores de la construcción y sus familias. Estamos al aire promoviendo el ARICA 2029, grandes obras por los 100 años del Tratado de Paz y Amistad. Más información en cchc.cl, ahí en la sección ARICA. Bueno, hoy día lunes 14 de octubre, para Arica se esperan 19 grados, mientras que para Putre se esperan 18 grados ahí en la capital de la provincia de Parinacota. Estamos todo este 2024 conversando de diversos temas de construcción y actualidad. La cita es todos los lunes, 12:30 hasta un poquito antes de las 13 horas por la señal de Radio Capísima 104.9 y por capísimamultimedial.cl para todo el mundo. Además, si desea tener más información del gremio, puede ver, por supuesto, cchc.cl, como les decía, la sección Arica, donde hay videos, columnas, notas, estudios, diversa información. También nos puede seguir por redes sociales, por el Facebook y Twitter de CCHC Arica. Y bueno, ya entrando en materia, les comentamos que el pasado jueves 10 se llevó a cabo el 19 Encuentro Ciudad Vivienda, que este año se denominó como Smart Home Revolución en el Habitar. Fue una jornada súper entretenida, muy interesante, de verdad que estuvo el nivel súper bueno. Tuvimos básicamente 3 expositores, donde se abordó el tema de cómo es la tecnología al interior de la vivienda y también de otro tipo de edificaciones, donde también además hubo una instancia de conversación. Todo eso, además, si usted lo quiere revivir, usted se conecta al YouTube de CCHC y en la parte de Arica está la transmisión íntegra de todo lo que se habló, con las exposiciones, y bueno, y ya estamos conectados con Luis Molina, quien es el socio de Cámara Arica y coordinador de este encuentro del año 2024. También estamos con Álvaro Sterling, que es de INACAP, que también fue un expositor, y conectados también con Luz Marina Delgado Valdebenito de Decal Asesorías, quien también estuvo ahí entregando mucha información y muchos datos sobre lo que es el concepto de una smart home domótica, como puedan verlo. Y bueno, vamos a comenzar con Luis. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, cuéntanos cuál es la evaluación, con qué percepción te quedas de este 19 Encuentro Ciudad y Vivienda. Muy buen día, Alberto. Muy buen día a los expositores que estuvieron presentes en el encuentro. Este encuentro se llevó a cabo el día jueves 10 de octubre en el Hotel Lantay, en los salones de reunión.
donde fueron invitadas diferentes autoridades y servicios públicos para ver las exposiciones tanto de Álvaro, Nicolás y Luz Marina, en el que presentaron todas las tecnologías del Smart Home. Perfecto. Se pudo comprender cuál es el concepto y la idea que estamos trabajando a nivel local y lo que buscamos con nuevas tecnologías que se puedan ir desarrollando. El encuentro fue bien exitoso, tuvimos la participación, después rematamos con una feria que estaba en paralelo en Casa Iberia y se pudo visualizar lo que hablaban los expositores. En sus presentaciones pudimos ver en terreno cuáles son las nuevas tecnologías que se podrían estar ocupando por todos los usuarios y todas las personas que puedan mejorar sus hogares. Perfecto. Bueno, queremos aprovechar que estamos con los expositores, queremos tratar de levantar un poco de lo que se pudo conversar. Partimos con Álvaro, que fue el primer expositor. Álvaro, hablaste de vivienda, del tema de oficinas también. ¿Cuál es tu diagnóstico, cuál es tu visión? ¿Están las viviendas hoy día a un nivel similar a construcciones o viviendas, no viviendas, perdón, por ejemplo, el hospital, oficinas, están al mismo nivel que las viviendas? ¿Le sacan ventaja? ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy día en Chile? Hola Alberto, gusto en saludarte. Claro que no, claro que no. Todo lo que es edificio terciario, que básicamente es donde no vive gente, ¿cierto? Está mucho más avanzado. ¿Y por qué? Porque mucho más avanzado que las viviendas. ¿Por qué? Porque estos edificios grandes proyectan sus diseños, ¿cierto? De control, de distintas especialidades antes de que sea construido. Por lo tanto, es más fácil incorporar estas tecnologías en edificios grandes comparado con las casas. Las casas, por lo particular, digamos, no consideran este tipo de tecnologías en un inicio, ¿cierto? En la fase de construcción. Por lo tanto, efectivamente la vivienda se ha ido quedando atrás en la incorporación de estas tecnologías. ¿Qué tan caro? A veces uno dice, la gente puede dar su vivienda de tecnología y la persona dice, oye, no, de verdad que no me toque tanto el bolsillo, es caro, se me escapa. ¿Es tan caro como que a veces uno pueda temer? Efectivamente no es tan caro, no es tan caro. La tecnología es existente desde hace mucho, mucho tiempo, ¿ya? Lo que pasa es que también faltan otros parámetros de comerciales, ¿cierto? Y de incorporación del conocimiento de este tipo de soluciones para las casas. Y ese es el hecho, digamos, de que no se haya masificado a estas alturas, digamos, aún más. Pero la tecnología está, existen muchas alternativas, sistemas cableados, sistemas inalámbricos. Hay bastantes personas que ya están empezando a jugar con estos sistemas, ¿cierto? Comprándolo ellos mismos, configurándolo ellos mismos y que aportan bastantes soluciones interesantes, ¿cierto? A nivel de control a distancia y a nivel de automatización en las casas, que permiten hacer algunos sistemas bien interesantes incluso en casas construidas. Como te hablaba en la primera parte, al no incorporar esto desde un inicio en las casas, claro, se hace más difícil, ¿ya? Y efectivamente hay algunos proyectos actuales que sí incorporan estas tecnologías y las casas nacen con estos sistemas inteligentes, ¿cierto? Que nos facilitan la vida y se hace más fácil. Pero efectivamente para aquellas casas que ya están construidas y quieren incorporar tecnología, ya está disponible para comprar en el distinto comercio, digamos, electrónico, y que tú puedes comprar e incorporar en tu casa y no es tan costoso como parece, digamos, y ese paradigma efectivamente hay que vencerlo. Perfecto. Bueno, estamos en el programa Cámara en Acción, que es una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción, hablando con los expositores, parte de ello, y también con el socio coordinador Luis Molina, que coordinó, como decíamos, Álvaro Sterling de INACAP y Luz Marina Delgado de Cal Asesorías. Y bueno, vamos con Luz Marina, que también está conectada ahí. Y Luz Marina, bueno, hay tanto que preguntar, tanto que reflexionar.
Pero bueno, nos quedamos, abordaste un tema que Gareca nos salude, en el tema de, comentarte que en Arica se está analizando, impulsando la construcción de un hospital, centro oncológico. ¿Cómo es la integración de la tecnología en la salud asociado a este tema como de domótica? ¿Cómo poder incorporarlo? Hola, buenos días a todos y a todos los que nos están escuchando en radios digitales, ¿cierto? En línea. Mira, específicamente para ser claro, hablé yo del Centro Oncológico de Iquique, ¿cierto? Que es, digamos, uno de los últimos proyectos y de hecho se está ejecutando ese proyecto. La tecnología en realidad a hospitales en Chile sobre todo ha llegado desde el punto de vista del control automático, control centralizado, como se conoce, o BMS, desde hace muchos años. En realidad se está haciendo desde el año 2005 y antes ya se empezaron a hacer los primeros términos de referencia, criterios de diseño y los diseños de proyectos hospitalarios. Tal es el caso, por ejemplo, que el Hospital de Alto Hospicio tiene un tremendo sistema de control ahí, que está un poco más cercano a ustedes, e inclusive centros de salud familiar, que uno puede decir, pero son pequeños, centro de salud familiar de 2.000 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Qué se hace? Se hace la gestión y el control de la iluminación, por ejemplo, de áreas comunes, de la iluminación exterior, todo lo que tiene relación con el manejo de energía, la medición y control de energía, porque sabemos que hay áreas, ¿cierto?, que el personal de salud se retira en horarios tempranos, pero hay algunos centros de salud familiar que son 24/7, que tienen zonas de urgencia. Y esas áreas se trabajan en forma diferente. En ellas se plasma una estrategia, una lógica de control para que apoye esta eficiencia las 24 horas del día. Entonces, hay zonas que se cortan completamente y eso es lo más básico. Si yo tengo equipos de aire acondicionado como fan coil, ventiladores, etcétera, en zonas que más bien son administrativas, efectivamente se apagan y por lo tanto con eso ahorro ya y ayudo a la operación más eficiente, la operación operacional más eficiente de ese centro, en este caso comunitario, hospitalario y de salud. Y ya en los grandes hospitales, bueno, hay beneficios mucho mayores, sobre todo en las cuentas de energía eléctrica, ¿cierto? Mensuales y, por qué no decirlo, anualmente, los ahorros son significativos. Perfecto. Lumina, cuéntanos un poco, sacando la tecnología del hospital, ¿qué tan aplicable es en la vivienda, como lo ves tú? Y sobre todo en las viviendas sociales. En Arica hay mucha vivienda social. ¿Qué habría que hacer para ir incorporando esta tecnología en las viviendas sociales, como decíamos, que también, por supuesto, que permite cambiar la vida a las personas que habitan y que, por supuesto, también permite ir mejorando, por supuesto, finalmente el pago de cuentas de luz o de agua o de seguridad también con el tema de entornos? Mira, yo creo que es factible, como conversábamos el día 10, siempre con un diseño escalable. Es decir, podemos primero que todo considerar las canalizaciones, ¿cierto? Y el pensar qué voy a hacer en mi casa, en mi departamento, independiente que sea una vivienda social, podemos partir con el tema de iluminación, que es como lo básico, ¿cierto? Poder que cuando yo me vaya estar seguro que la iluminación quedó out o quedó apagada. Y lo otro es la seguridad, porque podemos conectar los sistemas de detección de incendio, por ejemplo, conectar un sistema, un sensor de humo, un sensor térmico, conceptualmente se llama termovelocimétrico, cuando sube excesivamente, cambia la temperatura muy fuerte en un espacio como la cocina, por ejemplo, la kitchenette, que de repente se te puede quedar algo enchufado, ¿cierto? Y hervir una tetera, un calentador, etcétera, y puede ser un riesgo importante. Entonces, todas estas alarmas, que son alarmas en cierta forma, van hacia la seguridad y a la salud, a la vida de las personas, pueden ser conectadas en forma remotizadas. Entonces, si es que los habitantes fueron a sus actividades diarias, trabajo, etcétera, pueden estar seguros que si se olvidan de algo, podrían eventualmente estar conectados a través del celular y apagar los enchufes. Por ejemplo, si se me quedó un calefactor encendido, podría yo desenergizar ese calefactor en forma automática si tengo la duda. Y así, entonces, cosas muy básicas. A lo mejor para la iluminación bastaría con cortar la iluminación completa y ahí yo tengo que actuar sobre un
centro o un punto general de todo el departamento. Estoy hablando desde lo básico, ¿cierto? Porque estamos hablando de vivienda social. Y si tengo una iluminación exterior, si es casa en vez de departamento, iluminación exterior e interior, ok, tengo dos elementos, dos puntos de control. Enchufes, un tercer punto de control. Si quiero cortar todos los enchufes de mi propiedad porque tengo energía residual, ¿cierto? Tengo energía parásita si yo tengo conectado mis enchufes de los celulares, el calefactor o el calentador de agua caliente que dejo enchufado, pero que está sin actividad. También hay un consumo ahí, una corriente parásita, un consumo que está marcando, que está generando. Entonces, si yo logro tener esos pequeños, estamos hablando ahora de 3, 4 circuitos, ¿cierto? Y poder desconectar, ya ahí tengo un plus importante. Y sobre todo en Arica, el agua, por ejemplo, si es casa, como estamos entre casa y departamento, también puedo ver el sistema de control de riego. Yo que tengo un pequeño jardín, quiero regar, pero ¿para qué voy a regar de día? Reguemos de noche y eso también yo podría automatizarlo ya en forma local o en forma remota y así poder hacer más eficiente el consumo del agua. Entonces estamos hablando de energía eléctrica y agua, que son dos elementos cruciales para nuestra vida. Perfecto. En tu presentación también, en la presentación que te hicimos antes de que comenzara tu exposición en el pasado jueves 10, has tenido experiencia en varios lugares de Chile. Y que te quiero preguntar, ¿has visto alguna ciudad que vaya abordando esto de manera más decidida, alguien que va sacando ventaja, además pensando que este tema de tecnología a veces no importa si estás en un extremo norte, extremo sur, si hay tanto más recursos, sino cómo enfocas tus recursos? Insisto con la pregunta, ¿has visto alguna región o alguna comuna que esté avanzando más decididamente en este tema? Mira, bueno, lo que hemos visto es que hay comunas que han implementado sistemas de control más bien hacia el exterior, hacia todo lo que es calle, ¿cierto? Y plaza. Sí hay una implementación de control de iluminación, ya incorporando celdas fotoeléctricas y gestionando la energía en las calles y en las áreas comunes exteriores. Hacia el interior, bueno, hay varias entidades gubernamentales o ciudades que se están denominando Smart City. Por ejemplo, Temuco va en pos de ello. Acá Santiago con el gobierno regional también está incorporando a Santiago como una Smart City. Entonces, internamente hay varios proyectos que el objetivo de una ciudad inteligente es obviamente todo lo que es edificaciones y casas y todo lo que es habitable, pero también el manejo de cosas tan simples como los residuos, el poder llevar y hacer eficiente la locomoción, los transportes, etcétera. Entonces, va más allá inclusive que lo que es propiamente tal eficientar una propiedad. Sabemos que los edificios en general consumimos o consumen un gran porcentaje de la energía eléctrica, por lo tanto es muy importante que los procesos en cada uno de ellos sean eficientes y como siempre digo yo, la inteligencia la ponemos las personas, entonces la tecnología está a nuestra mano y es ahí en donde con pequeños granitos de arena podemos ir implementando grandes cosas. La suma hace la diferencia. ¿Mm? Perfecto. Bueno, estamos en el programa Cámara en Acción, que es una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción de Arica, hablando con quienes estuvieron en el encuentro Ciudad y Vivienda 19, que son Luis Molina, socio de la Cámara y coordinador de esta actividad, con Álvaro Sterling de INACAP y Luz Marina Delgado de Decal Asesorías, hablando de lo que es cómo mejoramos la vivienda en torno a edificios públicos, privados, con tecnología. En ese sentido, se comentó por ahí también, y quería preguntar a los tres, en realidad, ¿cómo ven el rol y las posibilidades con el nivel de conectividad a Internet? ¿Qué rol juega Internet para poder lograr, desde nuestros teléfonos, desde las diversas redes públicas, desde las redes privadas, para poder tener espacios más tecnologizados? Álvaro, por favor. Sí, mira, muy interesante la pregunta. Por lo general, estos sistemas o estas soluciones que tú implementas en viviendas o en edificios requieren un traspaso de información muy pequeño, ¿ya? Por lo tanto, el Internet no se necesita un gran Internet para poder tener
conectividad con estos sistemas, ¿ya? Todo lo que es traspaso de información, de medición de consumo, ¿cierto? De medición de otras cosas relacionadas, como bien decía Luz Marina, con el consumo de agua, ¿cierto? Electricidad. Son parámetros que se envían a un Smart Server y en definitiva llegan a un centro de control, idealmente, en la cual tú manejas esa información para sacar estadísticas, ¿cierto? Para sacar gráficos de consumo y aplicar buenas prácticas, ¿cierto? Para la eficiencia energética. Y esa extracción de información de un sistema de control requiere poco ancho de banda, requiere un Internet, digamos, normal, ¿cierto? Y más aún considerando que Chile se caracteriza en general en toda su superficie por tener muy buen Internet. Entonces, esa no es una traba, afortunadamente, y al mismo tiempo hay que aprovecharlo, ¿cierto? Aprovechar de que Chile tiene un buen Internet como para poder aprovecharlo y digamos, trabajar con estas soluciones en forma remota donde se requiera. Perfecto. Luis Molina, Alberto, cuéntanos también. Sí, Luz Molina. perdón, Alberto, quería complementar. Ahora, como tenemos esta ley de telecomunicaciones, ¿cierto? La ley de ducto, en realidad cada edificio o condominio, edificio, departamento habitable, tiene que llevar incorporado la factibilidad de tener proveedores de comunicaciones o de internet. Entonces, el edificio debe quedar con la infraestructura para posteriormente cada uno de los usuarios de los departamentos tenga ese contrato habilitado. Entonces, ya la infraestructura física, todo lo que es el backbone principal, inclusive el cableado hasta cada uno de los departamentos, eso tiene que quedar, digámoslo así, por estándar técnico, por normativa. Así que depende después de cada usuario, de cada habitante de los departamentos, de que tenga esa conexión que, muy bien decía Álvaro, es más que suficiente como para poder acceder a los servicios y poder remotizar lo que yo tenga. Una cosa es los datos, y lo que es circuito cerrado televisión nos pone un poquito más pesado, ¿cierto? La transmisión de la información. Sin embargo, con las conexiones que actualmente se están solicitando, da para, si es unitario o es de un edificio completo, da para transmitirlo a donde yo quiera visualizarlo. Así que estamos con toda la factibilidad técnica en los futuros y en los actuales edificios como a poder desarrollarlo. Perfecto. Bueno, veníamos con Luis Molina para que dé su opinión respecto al tema de el rol de Internet y también agregando, Luis, como local, ¿cuál es la realidad que tú ves en la región de Arica, Parinacota y en lo particular en la comuna de Arica? Sí, uno de los grandes desafíos que tuvimos como encuentro era el tema, es decir, este tema de la domótica, el tema de incorporar nuevas tecnologías, el tema de la Smart City, el cómo se trabajó para el Smart Home, era que partiéramos de un desde. Es decir, la vivienda social hoy en día no ha considerado tecnología, implementación de lo que está ocurriendo en los grandes proyectos como hospitales, aeropuertos o los grandes edificios de oficinas, que esto está totalmente al día. Se están trabajando con todas las tecnologías que tanto decía Álvaro como Luz Marina, de que todos estos implementos ya es algo que está conocido. Pero en el hogar, en una vivienda social, son cosas que no se han incorporado porque entendemos, la emergencia habitacional, primero que todo, es tener una vivienda. Pero una vez que se tiene esa vivienda hoy en día, también hemos visto que hay otras necesidades, como la eficiencia energética, la seguridad. Entonces, con estos implementos, con estas tecnologías, podemos agregar algo además, que es seguridad, eficiencia energética, como bien decían, agregar sensores, monitorear un poco lo que es nuestro hogar, mayor seguridad y mayor confort. Es una de las cosas que nos ha importado y un gran desafío que fue el tema de este encuentro. Perfecto. Y lo particular con Arica, Luis, ¿cómo lo ves? Principalmente los DC49 tienen un itinizado técnico bien completo, el que nos ha generado tener otro desafío de haber invitado a entidades patrocinantes para que participaran de este encuentro.
porque en la región hoy en día contamos con viviendas entre 60 y 70 metros cuadrados, algo no visto en ninguna parte de Chile, y además con terminaciones similares a un proyecto de integración social, un DC-19, es decir, casi una vivienda privada, en casi las mismas similitudes que se están entregando hoy en día. Entonces, hoy se hace claro que podríamos también tener eficiencia energética dentro de estas viviendas sociales. Podríamos tener mayor seguridad, citófonos mediante internet, no es necesario cablearlo. Seguridad en sensores, como bien decía Luz Marina, en las áreas comunes que ya se encuentran con sensores, luces, pero también los podríamos tener dentro del hogar, dentro de la vivienda. Podríamos tener sensores de humo, no solo para personas con discapacidad, sino que para la mayoría de los beneficiarios. Entonces son cosas que en la región hoy se pueden incorporar. Perfecto. Desde un punto de vista un poco más técnico, a lo mejor no toda la gente que escucha esta hora capísima sabe, pero clave es la metodología BIM. Y preguntarle a los tres ¿qué rol ha jugado esta nueva forma de diseño. Luz Marina, por favor. Sí, mira, ahí desde la Cámara Chilena de Construcción estamos impulsando fuertemente una hoja de ruta transversal en el mundo del BIM a nivel nacional, y así también el grupo técnico de especialidades, el grupo BIM, también estamos trabajando desde hace unos años con el objetivo de poder incorporarnos como especialistas a este mundo del BIM y desde esa forma coordinar en etapas tempranas la incorporación de canalizaciones junto con estructura, climatización y todas las especialidades para producir que esta coordinación sea beneficiosa para el proyecto, en cierta forma, ¿cierto? Y no producir grandes problemáticas de instalación cuando ya está la obra gruesa terminada y por qué no las terminaciones. Entonces, cuando tú llevas a una etapa temprana la coordinación y dejas, por ejemplo, un simple ejemplo que estábamos hablando de caja de derivación, que la caja de derivación específica para la especialidad de domótica queda empotrada en el muro con la canalización dispuesta, con una terminación adecuada, eso ya se vio en un modelo coordinado con los profesionales eléctricos y que no choque, ¿cierto?, con algún otro elemento físico que estamos haciendo. Entonces, lo primero en el BIM son las interferencias y lo segundo y trascendental, ¿cierto? Es la información. Cuando tú en el modelo lo vas alimentando con las marcas, modelos, las características de lo que estás diseñando e instalando, se hace relevante para en un futuro hacer la construcción del edificio y posteriormente la operación. Entonces ahí uno abarca toda la cadena de valor constructiva y por lo tanto también pasa a ser una herramienta súper relevante tanto para el que diseña, para el que construye, para el que opera y, ¿por qué no?, para el que compra los elementos, porque donde BIM tiene la información de lo que se proyectó e instaló, pasa a ser un elemento súper relevante desde ese punto de vista. Así que a todos invitados a incorporarnos y me incluyo, me invito a mí misma, ¿cierto?, a incorporarnos en este mundo del BIM porque permite anticipar las problemáticas que posteriormente podrían verse y por qué no hacerlo en un modelo es totalmente distinto, resulta más económico que después entrar a picar, como se dice, en la construcción. Perfecto. Lo mismo, Álvaro, también cómo va tu aporte, tu reflexión respecto al uso de metodología BIM. Sí, es lo que dijo Luz Marina, es la clave para poder ejecutar proyectos de manera mucho más eficiente y en definitiva, que es lo más importante, ahorrarse una cantidad de recursos impactantes. O sea, la diferencia de trabajar con BIM versus modelos anteriores de AutoCAD, cierto, 3D, es enorme, porque en definitiva te ahorras muchos días y probablemente meses de ejecución de proyecto, que es lo más caro, ¿cierto? Donde hay que poner y donde hay que invertir es efectivamente en BIM, que es el modelado inicial de un proyecto, y ahorrarse todos los perjuicios y recursos, digamos, en la fase de ejecución, que es la más cara.
Y eso BIM lo maneja, digamos, y lo soluciona muy bien. Así que incorporar los proyectos o hacerlos, digamos, en base a BIM tiene un valor enorme, enorme para cualquier tipo de proyecto de construcción. Perfecto. Alberto, Bueno, perdón, estamos... me voy a tomar un Sí, segundo, solamente que hay un convenio Cámara Chilena de Construcción con varios proveedores de software y de plataformas BIM que permiten a los socios acceder a estas plataformas con un descuento. Entonces, paso el avisito acá que hay que meterse a la página de la Cámara y en nuestro portal ahí se puede acceder para lograr y poder negociar estos beneficios que, dependiendo de la marca, ¿cierto? Se logran para los socios Cámara. Eso es. perfecto. Siempre muy útiles esos datos, Lumina, muy agradecido. Bueno, estamos en el programa Cámara en Acción, que es una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción de Arica, hablando con Luis Molina, socio de Cámara y coordinador del Encuentro Ciudad Vivienda, Álvaro Sterling, perdón, de INACAP, y Luz Marina Delgado de Cal Asesorías, quienes estuvieron exponiendo el pasado jueves. Bueno, comentarles que ya estamos en el cierre y solamente puedo darle a cada uno 10 segundos para el mensaje final a esta hora por el tema del tiempo. Partiendo, Luz Marina, por favor, tu última reflexión. Wow, no, fue agradecer primero que todo esta instancia de permitirnos conversar un poquito respecto a eficientar nuestras propiedades, ¿cierto? Nuestras viviendas, nuestros hogares en definitiva, y que es factible, es fácil desde algo que podamos comprar en algún home center o en algunas instalaciones de mayor envergadura. No le tengamos miedo a la tecnología es para apoyarnos en nuestros procesos, así que sobre todo incentivar al uso desde puede ser un encender apagar hasta implementar monitoreo, ¿cierto?, de la calidad del aire interior, sobre todo el tema de gases que se nos hace dificultoso y sobre todo también permitir hacer un medio ambiente y un ambiente desde el punto de vista de climatización y ahorro energético, ir en apoyo desde nuestras casas a todo el resto. Eso en general. Perfecto. Álvaro. Sí, mira, muchas gracias por la instancia. Y siempre es bueno ver experiencias extranjeras en países más desarrollados. En países más desarrollados estos temas son muy conocidos, son la base, digamos, de construir, digamos, edificaciones más eficientes. Por ejemplo, en otros países hay temas de paneles fotovoltaicos, ¿cierto?, que ayudan a que las casas, ¿cierto?, sean más autosustentables energéticamente, y ahí el control juega un papel fundamental, porque efectivamente esa energía que estamos tratando de aprovechar al máximo, el control logra hacer que sea lo más eficiente posible, ¿cierto? Y que no se derroche energía. Entonces, lo mismo que en Luz Marina, invito, digamos, a que la gente se documente, ¿cierto? En Internet hay mucha información al respecto, la tecnología es existente y es accesible, y hay que tratar de avanzar en esto porque realmente tiene muchos beneficios en todo ámbito de cosas, ¿cierto? En eficiencia energética, en seguridad, en control de distancia y, ¿por qué no, también en confort y en entretención? Perfecto. Luis, tus reflexiones, tu mensaje final. Sí, yo también me sumo a la invitación que hace Luz Marina y Álvaro respecto a que ocupen estas nuevas tecnologías, están al servicio de todos. También invito a las autoridades y a las instituciones públicas poder ir generando dentro de legitimizados técnicos los requerimientos que se puedan ocupar como una oportunidad estas nuevas tecnologías, como bien decían recién, el uso del BIM. El BIM es una metodología, pero también tenemos que empezarla a utilizar en diferentes escalas, no solamente en los grandes proyectos, también podemos utilizarla en proyectos de menor escala, en plazas. Sería una gran invitación que todos pudiésemos ocupar desde la vivienda social hasta grandes proyectos lo que son estas tecnologías y aprovechar esta oportunidad de generar una mayor eficiencia energética y tener una mayor seguridad de nuestros hogares. Perfecto. Bueno, con esos últimos mensajes agradecemos nuevamente a Luz Marina Delgado de Cal Asesorías, a Álvaro Sterling de INACAP y a Luis Molina, socio de Cámara Arica y coordinador de este 19 Encuentro Ciudad y Vivienda, que este año fue Smart Home, Revolución en el Habitat. Para quienes desean revivir el encuentro, la grabación está en YouTube de la Cámara Chilena de la Construcción, en la sección Arica. Ahí pueden encontrar
y está muy entretenido, fue un excelente nivel. Y bueno, nuevamente agradecer a Luis Álvaro de Luz Marina por su tiempo y a quienes escuchan a esta hora Radio Capísima, dejar los invitados para el próximo lunes a un nuevo Cámara en Acción y los dejamos con las noticias de Ojo de Águila. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Cámara Chilena de la Construcción presentó Cámara en Acción. Las 13:02. Haz que tu mensaje se escuche. Conéctate con miles de oyentes. Aumenta tu visibilidad y destaca en el mercado. Y decide si vas a hacer publicidad o vas a hacer ruido. Capísima Multimedial. Hoy, en Ojo de Águila. Alcalde y concejales de Camarones en La Moneda exigen soluciones definitivas en la Ruta 5 Norte.